Aleluya, aleluya. Damos toda la gloria al que vive. Los hermanos y hermanas que se conectan por internet, les saludamos y creemos con todo el corazón que hoy van a ser bendecidos y que aquellos que necesitan un milagro lo van a recibir. Aleluya. Porque para Dios no hay distancias, no hay fronteras, no se limita. Él lo hace a través de la tecnología, lo puede hacer. Lo hacía con programas de la televisión grabados, imagínense. Y los usaba grabados y así hacía milagros. Y todas las veces que él me decía en los programas, voy a hacer esto, aquello y lo otro, y yo lo decía, ese programa salía después, un mes después o 3 semanas después, y se cumplía esa palabra. La gente no sabía que lo que estaban viendo, pensaban que era en vivo, era grabado. Pero como el Señor no está sujeto al tiempo, el tiempo se sujeta al Señor. Diferente. Pues ocurrieron tantos milagros. Nunca me olvido allá en Guatemala cuando Alfredo y Fernando me acompañaron, que aunque ellos se fueron 2 días antes, pero llegué a una iglesia de mucha gente, mucha juventud había allí. Y pregunté, ¿cuántos de ustedes ven el programa Plenitud de Vida? Y levantaron las manos muchísima gente. ¿Y cuántos de ustedes han recibido milagros a través del programa? Y levantaron las manos muchísimas personas. Y les dije, ¿sabes qué? Fue estacionado con un programa grabado, no en vivo. Les he visto los rostros de la gente, ¿sabes? Se quedaron sorprendidos. Es que a veces nosotros tratamos de encajonar a Dios con nuestro pensamiento, con nuestra estrechez mental, que estamos hablando de eso la semana pasada. Pero Dios no lo podemos encajonar. Dios hace como quiere, cuando quiere, a su manera. Amén. En Él no hay patrones, no hay métodos, simplemente Él es Él y se mueve. Amén. Padre Celestial, bueno, maravilloso, dame la fuerza para poder continuar con lo que hablamos de parte tuya la semana pasada, para que tu pueblo pueda entender, pueda conocerte más de cerca y pueda tener una vida profunda, real, donde podamos dar evidencia de que tú eres real y vives en nosotros. Para tu gloria, en Jesús, amén. Yo comencé leyendo 2 Corintios 6:12. Le dice, no estáis estrechos en nosotros, hablando el apóstol, ¿verdad? Mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas, dice una versión, otra dice corazón, otra dice mente, porque la palabra que se usa para mente y corazón en hebreo es lep o lebab, es lo mismo. Así que está hablando de que el problema no está en los apóstoles, que estaba en Pablo, que estaba hablándole a ellos. Obviamente no está en Dios, pero está en la mente de los que le sirven al Señor. ¿Se acuerdan cuando el padre que le trae a aquel muchachito a Yeshua y él dice, el padre dice, si puedes hacer algo, ¿verdad? Y dice Yeshua, no sé si yo puedo hacer algo si tú puedes creer. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y la versión más correcta para mí es la hebrea cuando dice, creo, ayúdame a liberarlo. Porque el griego dice, creo, ayúdame a mi incredulidad, pero realmente, digo, eso es mío personal, después de haber estudiado. Y continúo estudiando. Yo no puedo tener 2 cosas en mi vida, o yo creo o soy incrédulo, punto. No puedo decir creo y después, ayúdame con incredulidad, no. Pero esa es mi opinión después de estudiar. ¿Ok? Sí que tenemos esta situación de la estrechez mental y yo comencé a dar un montón de detalles, no voy a entrar en eso porque eso quedó grabado en mi página, puede ir allá a mi página y ver toda esa primera parte de todas las cosas que pueden haber en una mente estrecha versus lo que Dios puede hacer. Amén.
Y quiero llegar entonces donde me quedé. Estoy buscando por aquí. Recuerdo que yo les dije a ustedes que no es casualidad en los detalles que la Biblia nos ofrece. Obviamente en español se pierde mucho, pero cuando, por ejemplo, habla del pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto. ¿Se acuerdan de ese detalle? Que Egipto en hebreo es Misraim, y Misraim lo que significa también es estrechez, limitación o angostura. Entonces les dije que para muchos rabí, para muchos maestros judíos, la interpretación es que estaba el Eterno sacando a Israel de Egipto, sacándolo de los límites internos hacia una conciencia más amplia y libre en el Eterno. ¿Ok? Entonces les dije estos detalles. Por ejemplo, desde esta perspectiva, la estrechez mental puede manifestarse como pensar que no hay alternativa, ¿se acuerdan? Con posibilidades de cambio. Se puede también interpretar como juzgar las situaciones únicamente desde la propia experiencia limitada, o actuar movido por el temor en lugar de la confianza y la reflexión, aferrarse a creencias o patrones que impiden crecer. Ese es el problema de mucha gente dentro de la iglesia, que por esa estrechez mental se aferran a creencias, a dogmas, a doctrinas que muchas de ellas no tienen base bíblica, es más una tradición, o a patrones que impiden crecer. No, Dios, yo creo que Dios hace esto y esto y esto, pero esto no lo hace. Y eso es una estrechez. Y fíjate cómo la palabra profética sale por la boca de ella. Tiene que ver con eso. Estrechez mental también tiene que ver con perder de vista una dimensión espiritual más amplia que la misma vida natural. ¿Usted se cree que en el mundo espiritual hay límites? No, no lo hay. Acá sí. Porque hay unas leyes físicas. Hay unas cosas que se establecieron para el entorno natural que son muy diferentes al mundo espiritual. ¿Verdad? Por eso es que cuando uno quiere ver la bendición del Eterno, uno va ¿a dónde? ¿A lo natural o va al espiritual? Y de ahí usted trae lo que ya se le concedió. Ya no estamos en la mentalidad de que yo llegué a la iglesia porque estoy buscando milagros. No, yo vine a recibir lo que ya se me dio. Hay que corregir un montón de cosas para poder recibir lo que el Eterno nos quiere dar. Lo que ya se separó por lo que Yeshua consiguió en el madero. Pasa que todavía no estamos comprendiendo en profundidad qué significa, espiritualmente hablando, Yeshua colgado en el madero. Y más importante aún, luego que muere, sale de la tumba. ¿Qué significa eso? Hay un montón de cosas que la gente desconoce. Y muchos están perdiendo de vista por su estrechez mental que hay una dimensión que no conoce de límites. Por ejemplo, si yo tomo el caso de Norma, cuando Norma me detiene ahí me dice, y me cuenta, ¿verdad?, la historia de la piedra tofuete ahí, y ella con ese dolor, mi reacción muy natural, pues que para mí lo sobrenatural ya es muy natural. No sé si ustedes me entienden. Y espero que a ustedes se les pegue eso. Pues mi reacción fue, no, pues, ¿por qué más tarde? No, ahora. Ahora, porque yo estoy entrando en el ámbito espiritual. Quizás en lo natural, sacar una piedra de ahí requiere una intervención de acá abajo, de médico y de proceso, ¿verdad que sí? Sí pasa. Pero pensar que Dios la puede desaparecer, pulverizar, lo que sea, no todo el mundo entiende eso. No todo el mundo lo ve así. Pero Dios quiere que sus hijos lo veamos así. Porque Él no tiene límites, ¿entiende?
¿Cómo lo hace? Yo no lo sé. Yo sí te puedo decir que yo hablé lo que Él puso en mi espíritu. Y como lo que Él puso en mi espíritu no es mío, yo solamente lo comuniqué, pues esa voz no es la mía, es la de Dios. Entonces el poder viene, ¡pum! Y se acabó el dolor. Yo tengo que saber cómo lo hizo. Y yo le dije a ella, no, vete al médico, para que te chequeen, qué sé yo, ok. Fíjense cómo el médico le manda a hacer esa placa. Y mire ahora la evidencia. Si mi mente estuviera estrecha, no me lanzo a orar. Obviamente, yo no oré. Yo he enseñado aquí que yo no oro por los enfermos, yo sigo instrucciones. ¿Está conmigo? Pero para seguir instrucciones que van a darte un golpe a tu lógica humana, a tu estrechez mental, tienes que moverte en el espíritu. No permita que tu mente estrecha sea un obstáculo a lo que Dios está dispuesto a hacer si le crees. Yeshua era todo un hombre, todo un ser humano. En un entorno natural. Imagínalo por un momento. En aquel momento Yeshua era un hombre, un ser humano, diga ser humano, de carne y hueso. Era un maestro de la enseñanza hebrea, de la Torá, ¿verdad? De la escritura. Pero había algo en él que a las multitudes les gustaba escucharlo. Colóquese allí por un momento. Pero este es un rabino, ¿cómo se llama? Dice que se llama Yeshua ben Yosef, o Yeshua de Nazaret. Mira cómo enseña, wow. Empezaron a escuchar, pero ¿qué autoridad tiene este cuando enseña? Pero este no es como los demás rabinos. Empezó a crear un problema entre los rabinos. Celos y envidia y un montón de cosas. Pero Yeshua decidió creerle a su padre. No tocar ni así de la gloria de su padre. Créalo. Cuando él identifica de dónde viene la fuente de ese poder, lo dice el Padre que muere. Él hace las obras. Dándonos una enseñanza a nosotros. ¿Usted se cree que si Yeshua hubiese tenido la mente estrecha va a tomar 2 o 3 pedacitos de pan y de pez y dar gracias? ¿Gracias a qué? Si tuviera una mente estrecha, dígame, ¿dónde va la gracia? Nadie va a hacer eso. Pero como él no tenía la mente estrecha, simplemente dio gracias al Padre, del cual proceden todas las cosas, dijo Pablo. Y apareció lo que tenía que aparecer y sobró, porque el Señor siempre está pasado, como decimos en Puerto Rico. Siempre da de más, como decimos acá, ¿verdad? Así que en la enseñanza hebrea, estrechez da la idea de amplitud o expansión de conciencia. Estamos hablando de una mente que todavía no ha sido invadida por lo que vamos ahora a entrar. ¿Ok? Así que voy a avanzar aquí para llegar entonces a donde me quedé. Cuando hay una mente estrecha suele ser asociado con obstinación. Ya hablé de eso. Autosuficiencia. Resentimiento. E incapacidad de escuchar. Pero un corazón o una mente amplia está asociado a la humildad, a disposición a aprender, paciencia, amor por la verdad. Yo siempre estoy dispuesto y disponible a aprender 24/7.
Y me gusta sentarme con otros siervos porque yo sé que voy a aprender algo de ellos. Yo no me cierro. Así que entonces me quedé por aquí. Porque yo te dije a ti que nuestra mente es finita, la mente del Eterno es infinita, y el propósito no es que la mente finita tuya se convierta en una mente infinita, no, esa es la de Él. Pero lo que el Eterno quiere es llevarte a través de procesos de conocimiento, de revelación, de obediencia, para que vayas ampliando tu mente finita y vayas siendo adiestrada para que lo infinito fluya a través de lo finito tuyo. Ahora, aquí me quedé. Entonces, ¿qué sucede con nuestra mente cuando nacemos de arriba, de nuevo, del Espíritu, por causa de Yeshua? ¿Qué pasa con esa mente? ¿Ah? Dentro de la teología mesiánica, vamos a decir así, o cristiana, se entiende de la siguiente manera. Mira qué interesante. Desde esa perspectiva, el nuevo nacimiento por medio de Yeshua no elimina, la finitud humana. No la elimina. Pero transforma la capacidad espiritual de la persona, porque ahora tu espíritu se conectó con el Espíritu de Dios. Esa es una bendición de haber nacido de nuevo. Tu espíritu antes de eso estaba desconectado y apagado para con Dios por causa del pecado. Solamente en Yeshua, no en la religión, no importa cómo se llame, es en Yeshua que se reconecta tu espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Lo tiene claro? Ahí es donde comienza la verdadera espiritualidad, no la espiritualidad que hablan por ahí. Muchísima gente que ignora estas cosas. Así que la mente sigue siendo humana y limitada, pero ahora es, escriba eso, iluminada por el Espíritu de Dios. Ahora tienes iluminación. Ahora la luz del Eterno llegó para comenzar a iluminarte. Por ejemplo, en mi caso, bien sencillo, antes de nacer de nuevo yo no podía moverme a orar por ningún enfermo porque no tenía esa capacidad. No iba a ocurrir nada, porque yo no sano. Aún en el Señor yo no sano. Pero ahora Él sana a través de mí. Yo fui iluminado para eso. ¿Me va entendiendo? Vamos a conectar aquí entonces varios textos del llamado Nuevo Testamento. 1 Corintios 2:16. Aquí Pablo escribe, nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga, yo tengo la mente de Cristo. Dígalo. Mira, acá sí. Yo tengo la mente de Cristo. Ahora no me conteste. ¿Y qué es la mente de Cristo? En Romanos 12:2 habla de la renovación de vuestro entendimiento. Y el propósito de esa renovación es para que puedas comprender que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si yo no me renuevo mentalmente, jamás podré ver la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Dice, no te conformes al estilo de vida de esta edad presente, dice esta versión hebrea, partido del mundo. Que no pienses ya más como el mundo piensa. Tienes que ahora entrar en un proceso de ¿qué? Renovación. De iluminación. Porque es la única manera que podrás ver que Dios es bueno. Que su voluntad es agradable y perfecta. Por eso es que todavía hay personas que por no entender esto y no permitir entrar en un proceso, todavía creen que Dios es el que está detrás de la enfermedad. No.
Eso no es así. Dios viene para quitar la enfermedad. Están aquí. Pero hay gente que cree dentro del Evangelio que Dios le llevó esa enfermedad. No es así. Tu pecado, tu desorden y un montón de cosas te lleva a la enfermedad. Tu mal comer, malos hábitos, te llevan a eso. Dios no te lleva a eso, fuiste tú. Pero Dios, que es grande en misericordia, que a pesar de nuestros errores, si venimos, nos humillamos y hemos sido iluminados, Él puede intervenir. Amén, gloria a Dios. La epístola a los Efesios 1:18 dice, habla de ora para que sean alumbrados los ojos de ¿qué? De vuestro entendimiento, ¿entiendes? Son unos ojos espirituales en tu mente que deben de ser alumbrados. Tu entendimiento tiene que ser alumbrado para que puedas entender. Voy a centrar en esa dimensión de amplitud. Si ponemos esto en diálogo con la enseñanza rabínica, podríamos decir que donde los rabinos hablan de un corazón ensanchado, mediante obviamente la Torá y la obediencia, el pensamiento mesiánico añade que el Espíritu de Dios realiza una obra interior, que capacita a la persona para comprender y vivir la voluntad de Dios de una manera nueva, una nueva vida, una vida en abundancia. El Señor para que tengan vida y vida en abundancia, es eso. A través de la renovación del entendimiento, de mi mente limitada, puede fluir la mente ilimitada de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, al relacionarlo con 2 Corintios 6:12, que fue como yo empecé, podría expresar la idea así. Nuestra estrechez natural proviene de la condición humana caída, del ego y de las limitaciones del corazón. Al nacer del Espíritu, por causa de Yeshua, el corazón es ensanchado y el entendimiento renovado, de modo que podemos recibir una medida mayor de la sabiduría del Eterno y caminar en armonía con su voluntad. Mira qué clase de bendición tenemos. Sin embargo, incluso en esta visión, o en esta párrafo que yo te acabo de decir, la mente humana no se vuelve infinita, acuérdate de eso. Más bien, participa de una relación viva con el Espíritu, que la guía continuamente hacia la verdad. Hay una dependencia en el Espíritu, una dependencia en Yeshua, por eso que el Dios que ustedes sin mí no pueden hacer nada. Seguirán con una mente finita, pero ya yo estoy en su vida, ahora es diferente. Pueden avanzar, pueden ampliar, pueden sintonizar. No hay nada más hermoso y glorioso que una vida que esté sintonizada con Dios. El que se sintoniza profundamente con Dios se va a evitar un montón de problemas. Porque va a aprender a no hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso va a hacer. Lo que dice Yeshua, Juan 5:19. ¿Está conmigo? La diferencia aquí es importante. No poseemos toda la mente del Eterno, obviamente, pero somos transformados para pensar cada vez más conforme a esa mente, al Eterno. Hay una transformación. ¿Está conmigo? ¿Está aprendiendo algo? Por eso es que hay, yo no sé cuál es la palabra quizás más correcta aquí, pero usted ve que los discípulos recibieron la llenura en Hechos 2, pero usted ve que hay unos procesos en los cuales ellos van entrando que los lleva a una nueva llenura en Hechos 4.
Ellos fueron avanzando en procesos con Dios y Dios los lleva a otra llanura, ya que tembló toda la casa. Y de esa experiencia es que vemos por lo menos a Pedro, que entonces ahora su sombra es suficiente, pero antes no. Con la primera llanura no, pero con la segunda sí. ¿Ves? O sea, hay un avance. A pesar de la mente finita, hay un avance en el espíritu. Gloria a Dios por eso. Porque Dios nos lleva poco a poco. Si usted se deja llevar. Pero para yo poderme dejar llevar, lo primero que tengo que hacer es comenzar a renovar mi mente. Dejar el egoísmo. Y un montón de cosas que se mencionaron el domingo pasado. Que son terribles impedimentos para yo poder avanzar. Él quiere que yo avance. Él quiere que no me quede acampando con la misma revelación que me dio hace 40 años. Vamos. Quiere que avance. ¿Ok? Va a tener que hacer un cartelón que diga aleluya, tú lo vas a subir así. Mirando para allá. Y otro, gloria a Dios. Hey. Y cuando yo diga algo que sea muy fuerte, vas a poner uno que diga ouch. Aleluya. Ok. Bien. Ok, la diferencia es importante. No poseemos toda la mente eterna, ya te lo dije, pero somos transformados para pensar cada vez más conforme esa mente. Hay una interesante conexión con el Salmo 119, verso 32. Mira que es que todo lo conforma, lo confirma la palabra. Dice el Salmo 119, 32. Por el camino de tus mandamientos. No de mi tontería, de los mandamientos de él. Correré, porque has ensanchado mi corazón, que en hebreo es igual que mente, lep. Has ensanchado mi corazón, has ensanchado mi mente. ¿Se ensanchó por qué? Porque corrí por el camino de sus mandamientos, ¿ves? Entro en el proceso de comenzar a conocer su palabra, a deleitarme en esa palabra. Oh, voy por buen camino. Entonces va a comenzar a ensanchar mi mente y mi corazón. Hay un texto que dice, en el eterno haremos proeza. ¿Verdad que sí? Número 1, ¿cuántos lo creen? Número 2, ¿cuántos están haciendo la proeza? No lo contesté. Es que hay un problema entre creer en eso y hacerlo. No, eso no pasa en Puerto Rico, estamos todos bien aquí. Todo el mundo se proeza todos los días. Ahí lo dice. Así que si es una realidad, yo lo creo. Tengo que conocer qué es lo que tengo que hacer para que yo haga proezas. Le tengo de aucho. Un creyente mesiánico, ¿verdad? Podría leer ese versículo como una anticipación de la obra del Espíritu, ¿verdad? Dios mismo ensancha el corazón para que el ser humano pueda responder a su llamado. Mire qué interesante. Dios sabe que si no te ensancha, no responde. Con mayor libertad, entendimiento y amor. O sea, Dios sabe que tiene que ensanchar tu mente. Ahora, no te va a obligar. Él va a poner todo a la mesa. Ahora tú te sientas a comer. Si tú lo haces, entonces Él va a hacer lo que solamente Él puede hacer. Porque Él quiere usarte. Pero con una mente estrecha, llena de un montón de prejuicios y un montón de cosas ahí, no te puede usar. Una mente religiosa, tradicional, no te puede usar. Tienes que soltar todo eso. Y decirle al Señor, aquí estoy. Cámbiame.
yo te entrego mis pensamientos hasta los más profundos que ni conozco. Pero tú los conoces, tú los ves, están delante de ti. Yo quiero responder al llamado que tú me has hecho. No lo voy a hacer como mejor entiendo, creo, no como tú digas. A tu manera, no a la mía. Ahora, tienes que estar dispuesto a que vengan y te ataquen con críticas, señalamientos y un montón de barbaridades que le dicen a aquellos que andan bajo la unción verdadera, no la imitación de la unción. Y como yo digo jocosamente, ¿verdad? Para que te rías, pide unción con mantequilla, para que te resbale. Ay, papá. Mira lo que me lleva el Señor y te lo voy a compartir en esta mañana para que te vayas pensando en esto. Cuando no armonizamos nuestra vida con el Eterno, escucha, bájate bien los pantalones si eres hombre y falda si eres mujer, y no caminamos en su paz y gozo. Voy a repetir, cuando no armonizamos nuestra vida con el Eterno, especialmente cuando se trata la mente, y no caminamos en su paz y gozo, que es la obediencia, suceden muchas cosas que pueden resultar muy perjudiciales. Número 1, si quieres apúntalo. Por ejemplo, por no armonizar tu vida con el Eterno, por no sintonizarte con Él, no unirte íntimamente con Él, sino que te la pasas de lejito. Por lo tanto, no caminas en obediencia, sino de vez en cuando. Mira lo que va a suceder. Muy perjudicial. Número 1, la preocupación va a dañar tu cerebro. Y esto es una información que yo la conseguí porque Dios me llevó a ella y hay toda una evidencia médica que lo respalda. La preocupación daña tu cerebro. 2, mire qué cosa más interesante ha descubierto la ciencia. El miedo daña tus riñones. ¿Sigo? 3, el enfado. ¿Y qué es enfadarse? No, eso no pasa en Puerto Rico. Todos estamos tranquilos aquí, todos somos llevaderos. El boricua no pelea mucho, ¿verdad? Ni se enfada. Como esas peleas que yo veo en los aeropuertos, son boricos engelados allí en el aeropuerto. Yo tenía que ser borico, mira para allá, qué vergüenza. Mire, el enfado daña tu hígado. 4, la tristeza constante puede dañar tus pulmones. 5, el estrés constante a la larga va a dañar tu corazón. Porque estás en un estrés constante y si la combinas porque te enfadas constantemente y te preocupas de más, pobrecito. Tenga Dios de misericordia, ¿verdad? 6, la angustia
puede dañar tu estómago. Yo he visto personas en tal angustia que han dejado de comer y se han enfermado. Yo he visto eso. Ahora, la Biblia habla de un espíritu de angustia. Ese espíritu de angustia que se le llama hoy en la ciencia la depresión, la Biblia lo llama espíritu de angustia. Es un espíritu maligno, oprime a una persona para producir en esa persona temor, desesperación o ansiedad. Mira lo que hace ese pichón. La angustia puede surgir del sufrimiento, el temor, la culpa y la incertidumbre. Número 7. La ansiedad también puede dañar el cerebro y el sistema nervioso. Mire lo que ocurre en nuestro cuerpo. También se añade dificultades de concentración, problemas de memoria, insomnio, que no duermen, dolores de cabeza y lo que se llama fatiga mental. Desde la perspectiva bíblica, la depresión podría entenderse como una condición de abatimiento del alma, escucha, que puede involucrar sufrimiento emocional, agotamiento físico, pérdida de peso, aislamiento. Casi siempre esas personas se aíslan o están en depresión. Temor, miedo, dolor espiritual. Experimentan eso. Entonces, mire qué interesante lo que yo encontré estudiando. En hebreo existe una expresión que se pronuncia Marat Nefesh. Marat Nefesh significa amargura del alma. Pues Nefesh es alma, Marat es amargura. Describe un estado profundo de sufrimiento interior. Pero generalmente no se entiende como enfermedad separada del alma, sino como experiencia humana real que debe ser llevada ante el Eterno y tratada con sabiduría. Cuando hay amargura del alma, tiene que haber una intervención de Dios ahí. El Marat Nefesh, que es la amargura del alma, hay un ejemplo muy conocido. 1 Samuel 1:10 habla de Hannah, ¿se acuerdan? Dice, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente. ¿Por qué pedía Hannah? Por un hijo. ¿Que sería quién? El profeta Samuel. Y dice que lloró con amargura de alma. ¿Eh? Marat Nefesh. La expresión describe un dolor tan profundo que afecta a todo el ser. Se no permita que tú pases por una cosa como esta, ¿sabes? Amargura del alma. Eso es bien terrible. Y fíjate una cosa, que los comentaristas, los maestros que comentan esta porción bíblica, interpretan esa amargura del alma no como falta de fe, al contrario. Ven en la oración de Ana un modelo de cómo derramar el corazón delante del Eterno. Mire qué interesante.
¿Sigo? En Éxodo 6:9 aparece una frase hebrea que se pronuncia Kotzer Ruach. Éxodo 6:9 dice que los israelitas no escucharon a Moisés debido a la estrechez de espíritu. Ahí está. Kotzer Ruach. Recuerda que Ruach es espíritu. Así que aquí los comentaristas explican que el sufrimiento puede reducir la capacidad de una persona para recibir esperanza. Esa estrechez de espíritu te puede inclusive desconectar del mundo espiritual. Te puede entorpecer. Se están tan oprimidos que no pueden imaginar un futuro diferente. Piensan que no hay más nada que hacer. Ese es el peligro cuando hay mucha gente en depresión profunda porque se pueden quitar la vida. Satanás los engaña. Si no les cree que no hay más nada que hacer. Satanás no va a descansar hasta que destruya las almas, ¿saben? Y esto conecta de forma interesante con la palabra estrechez de la mente o del corazón. Entonces, el corazón ensanchado de hecho, eso fue concedido al rey Salomón. Es una amplitud de corazón y de mente para comprender y juzgar con sabiduría. Eso se lo otorgó el Eterno a Salomón. Y la meta espiritual no es negar el dolor, sino evitar que el dolor cierre completamente el corazón y la mente. Otra cosa aquí. La melancolía. Es una emoción legítima. Pero no se debe de permanecer atrapado en esa melancolía indefinidamente. Por el contrario, la alegría o el gozo, el sinjá, que es hebreo, es vista como una fuerza que ayuda a servir al Eterno con plenitud. Yo me paso pidiendo todos los días el gozo el gozo del Señor es mi fortaleza. Y no estoy en ese momento pensando que va a venir a mis emociones y me va a tocar y me voy a emocionar y me voy a reír. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Estoy pidiendo, creyendo que esa fuerza espiritual gobierna y entra y se apodera de mí, llamado sinjá, gozo, para continuar. Y está disponible. Fíjense, el hebreo hace una distinción entre una tristeza que conduce al arrepentimiento y al crecimiento y una tristeza que paraliza y roba toda esperanza. Podemos experimentar en momentos de tristeza, pero no se puede quedar ahí. No puede profundizar porque te va a paralizar. No te va a dejar avanzar. Y esta segunda, que es la que paraliza, se considera espiritualmente perjudicial porque te impide actuar, te impide escudriñar la palabra, te impide orar y luego relacionarte con los demás. Te va aislando, Satanás te va engañando. Mente pequeña. Literalmente significa intelecto de pequeñez o conciencia reducida. No implica falta de inteligencia, más bien describe un estado en el que la persona, ve la realidad de manera limitada. Así nos pasa mucho.
Otra cosa, reacciona impulsivamente al miedo, la ira o la frustración. Eso se ve mucho. Otra cosa, se enfoca solo en el problema inmediato. O sea, ve más el problema que a Dios. Yo escribí en estos días en mi página, puse lo siguiente, ¿verdad? No le cuentes a Dios de tu problema, háblale al problema sobre tu Dios. Es diferente. Otro punto, tiene dificultad para percibir un propósito más amplio, se dificulta. Mirar más allá. Se hunde en lo que ve frente a él y no ve que el Eterno, obviamente, eso no va a ocurrir si tu mente es estrecha. Si tu mente se ha ampliado, ha sido llena con la luz, eso tú vas a entender que lo que está pasando es un proceso permitido por el Eterno porque te va a llevar a un crecimiento mayor, una profundidad, una cercanía más con el Eterno. Como usted lo ve en Hechos de los Apóstoles, el proceso que pasaron de persecución nos llevó a ellos a una unción mayor. ¿Está conmigo? Y otro punto aquí, que interpreta los acontecimientos desde el ego o la supervivencia. No descansa en el Señor. ¿Ve cómo es esto? Ahora, la mente amplia significa, literalmente en el hebreo, intelecto de grandeza o conciencia expandida. Y en este caso, según el hebreo, la persona puede ver el panorama completo. Es lo que Dios quiere que aprendamos a mirar todo. Tolera la incertidumbre con mayor serenidad. A mucha gente cuando tienen incertidumbre, ay Padre. Pero con esta mente más amplia, ya tocada por Dios, lo vas a afrontar con mayor serenidad. Y no es que tú vas a saber lo que va a pasar mañana o pasar mañana. No, pero sabes que Dios está ahí, que hay un propósito y que vas a vencer. Aunque te ataque la incertidumbre. ¿Me entendieron? No me entendieron. Comprende que una dificultad actual no define toda la realidad. ¡Qué poderoso está eso! Que estés en X cosas, eso no define toda la realidad. Aleluya. Pero como más miramos la montaña que al Dios que nos dice, quita la montaña del medio, se mueva. Nos quedamos mirando la montaña, ay de mí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Se acuerda la canción esa? De la mente de músico, siempre viene. Entonces actúa con más sabiduría que reacción. Yo una vez decía, en el mundo tú reaccionabas, en el reino no se reacciona, se obedece. Eso tiene que quedar atrás, eso no puede seguir reaccionando. Eso falta de entendimiento, falta de conexión espiritual. Y otro punto aquí, percibe conexiones y significados más profundos. En medio de todo eso, una mente más amplia. Aleluya. Gloria a Dios. Y volviendo rapidito, estoy terminando. ¿Por qué Israel salió de Egipto? También se interpreta como un proceso interior, pasar de la estrechez a la amplitud, pasar del miedo a la confianza, de la esclavitud psicológica a la libertad interior,
de la conciencia limitada a una conciencia más elevada. Así que termino con lo siguiente. En la enseñanza hebrea, cuando una persona se siente atrapada, suele preguntarse, ¿estoy viendo esta situación desde la estrechez o desde la amplitud? Eso es tremenda pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo estoy viendo mi situación actual? ¿Desde la estrechez? Mi mente es limitada. ¿O desde la amplitud que el Eterno ya me ha dado porque me he rendido y he estado buscando y aprendiendo? La idea no es negar los problemas, sino evitar que una circunstancia difícil reduzca toda la realidad a ese único problema. Hay gente que su realidad, según su realidad, es todo el problema, cuando eso es algo pequeño. En medio de tu realidad, en cuanto hijo o hija con el Padre Celestial. ¿Cuál es esto último? En una enseñanza muy cercana a la noción de crecimiento espiritual, ampliar la perspectiva para responder con mayor sabiduría, compasión y libertad. Hay que ampliar la perspectiva. ¿Ok? Si el Padre Eterno te escogió, esto es lo último, te llamó, te justificó y te glorificó, como dice Romano, y no se equivocó en eso, es porque Él sabe que a pesar de tu estrechez mental, podrás lograr con su ayuda cumplir con su propósito para tu vida. Siempre nuestra mente será limitada. Pero gracias a que Él ahora mora en nosotros, nos conectamos con Él. Y si yo entrego mi limitación al que no conoce de límites, entonces yo no me convierto en un obstáculo. Por el contrario, fluyo con Él. Él puede fluir sin problema a través de mí. Porque aunque yo sigo con mi mente limitada, pero simplemente me rendí a Él para que Él haga lo que quiera. Y yo decidí creerle a Él. Y buscarle para conocerle más profundamente por la palabra y la intimidad. Pues entonces yo no voy a ser un estorbo. Yo voy a ser un colaborador. Para que aquel que no conoce el límite, que no sabe de eso, pueda fluir sin ningún problema. Y cuando Él me susurra, Rubén, solamente pon la mano ahí ya. O Rubén, solamente di una palabra y ahí ya es suficiente. Entonces yo lo voy a hacer sin añadido, sin quitar o sin cambiar. Entonces soy un colaborador que está fluyendo con Él. Ya no soy más un estorbo para Él. Y muchos hijos, muchas hijas de Dios todavía a esta altura son estorbos. Lo digo con amor, pero lo digo. Porque no quieren entender estas cosas. Se creen que esto es cuestión de religión. Que antes era católico, ahora soy evangélico. Eso no es. Si estás en eso, estás mal. Dios no te llamó a cambiar de religión. Te llamó a cambiar de mentalidad. Porque todo comienza en tu mente, en un pensamiento. Todo lo que tú haces comienza con un pensamiento. ¿Se acuerdan cuando les hablé el miércoles pasado? El promedio de pensamientos que cruzan por tu mente en un día. ¿Se acuerdan? De 60,000 a 90,000 pensamientos diarios cruzan tu cerebro. Ponle 60,000. Y dice el estudio que la mayoría son negativos. Entonces tenemos un largo trabajo que hacer con nuestra mente. Tenemos que ir poco a poco cambiando nuestra mentalidad para que cada vez sean más los pensamientos de la palabra
y menos los míos, que son los malos, son los negativos. Para que Dios no me vea a mí como un obstáculo, como un problema, sino que me vea como un colaborador para lo que Él quiere hacer. ¿Cuántos decimos aquí? Dígame. Que mi Dios es grande y maravilloso y poderoso. ¿Cuántos lo dicen? Dígalo. Mi Dios es grande, maravilloso, poderoso. No te escuché. Es grande, poderoso, maravilloso. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos lo dicen constantemente? Ok. No me contesté ahora. ¿Y por qué te preocupas tanto? Ay, cantelón de aucha hace falta ahí. ¿Por qué te preocupas tanto? Tú no dices que tú tienes un Dios bien grande y poderoso y maravilloso, hacedor de maravillas, que hace cualquier cosa. ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Ves? Como que a veces como que no armonizamos las cosas. Hay un problema aquí. Sí, ese es un nuevo cartelón, interrogación. La Biblia me dice a mí, ¿estás siempre qué? ¿Preocupado? ¿Y por qué no logramos eso? Porque es la más mínima cosa que nos llega a la mano, o noticia, o llamada, o carta. Nos preocupamos. ¿No dice un salmo por ahí que aquel que está con el Señor no tendrá preocupación de malas noticias? Dime. Eso solamente en mi Biblia, no en la tuya. Pero estamos constantemente cayendo en el mismo engaño, nos preocupamos. No descansamos. Llegó esto. Yo descanso en ti, Señor. Tú sabes todo. Mis tiempos están en tus manos. Eso es lo primero que yo hago. Esa es mi medicina. Mis tiempos están en tus manos, por lo tanto yo descanso en ti. Tú eres todo para mí. Y tú me vas a llevar donde tú quieras llevarme. Porque en Él, ¿qué? Somos, vivimos y nos movemos en Él. Pues entonces, no fuera de Él, es en Él. El detalle es que hay que estar en Él. Con Él. No fuera de Él. ¿Ok? Así que no quiero más que alabanza en este lugar. Quiero alabanza. No entra por ahí quejándose. Entra por ahí alabando al Señor. Que Él sabe lo que va a hacer contigo. A ti se te pueden escapar un montón de cosas igual que a mí, pero no se le escapa nada. Hasta cosas que tú has dicho así en detalle, que a ti se te han olvidado. Él se acuerda muy bien. Y va a hacer. Lo que pasa es que no es como tú crees, como cuando tú quieres. Es cuando Él dice. Porque Él no se equivoca. Y no es que va a llegar, Él siempre está, ¿sabes? Cambie eso. No llega tarde. No, es que siempre está, nunca se va. Corríjase. Si estamos orando en tu vida, ¿cómo que va a llegar tarde? Dime eso. Explícame eso. ¿Dónde está entonces si va a llegar tarde? Si llega tarde porque viene de un sitio, ¿verdad? Digo, eso que yo entiendo. Si estamos orando en mí, simplemente va a actuar cuando Él dice que va a actuar. Punto. Pero siempre está ahí. Se me miran con una cara, Dios mío, no sé. Fue cuchipicando, dice Ricardo. No hay divorcio, exactamente, aparte del Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Así que lo que tienes que hacer es comenzar a rendirte al Señor. Tu mente siempre va a ser una mente finita. Así fuimos diseñados para estar en este entorno. Pero yo me alegro que haya sido así. ¿Sabes por qué?
Porque así entonces el Eterno puede intervenir. Si yo fuera como el Eterno, Él no va a intervenir. ¿Tú no crees eso? Entonces, me es más emocionante saber que yo tengo límites, pero el que se montó aquí no los tiene. ¿Entiendes? Y que aunque yo estoy con límites y somos incapaces de un montón de cosas, pero el que está montado aquí, que vino a morar en mí, no tiene problema, todo lo puede. Y lo que quiere es, hijo, dime, pídeme y yo te daré. Que fue lo que el Señor Yeshua, pedid y se os dará. Pero yo voy donde aquel que no conoce de límites y le pido lo que yo necesito, porque tengo límites. Y eso hace que papá se mueva. Y yo me quedé tan sorprendido. Porque siempre digo que la quijada de abajo, ¡pum!, se caiga al piso, yo tengo que recogerla. Que me voy a asombrar. Así que yo prefiero, y yo le doy gracias al Señor que nos hizo con una mente finita, para que aprendamos a depender de Él. Pero hay un gran regalo que nos espera, un cuerpo de gloria. Ese cuerpo va a tener una mente finita. Vamos a hacer como Jesús, lo dice la palabra. Pero en lo que eso llega, pues tengo que confiar y caminar en gozo. Hacer mi parte, que es aprender la palabra, que es buscarle. Y entonces cuando necesito una intervención de Él, escríbelo, garantizado. Él va a intervenir. Y va a hacer cosas grandes. Padre celestial, Padre eterno y bueno. Tú eres bueno. Tú eres maravilloso. Gracias. Gracias. Señor, nuestra mente es finita, ya lo sabemos. Hay estrechez. Pero tú estás aquí para ayudarnos a ampliar la mente. Estás aquí para ayudarnos a sintonizarnos contigo, a conectarnos en el Espíritu contigo. Aleluya. Por eso es que nos llamas colaboradores contigo. Nos toca a nosotros hacer unas cosas, Señor, y otras te tocan a ti. Pero qué bueno es saber que yo no puedo hacer lo que solo tú puedes hacer. Aleluya. Pero si tú esperas que yo te crea y que yo no me quede como un obstáculo, como un problema, sino que yo confíe que aunque mi mente es finita y no entienda, como decimos en Puerto Rico, ni papa, pueda descansar de que tú sabes lo que haces y por qué lo haces. Y que tienes un tiempo, aunque tú no estás amarrado al tiempo. El tiempo se amarra a ti, se sujeta a ti. Hay un tiempo marcado por ti donde tú vas a actuar. Y nos dices que continuemos caminando en gozo, en paz. Nos dices a través del salmista que nuestra alma debe estar aquietada. Que estemos quietos porque vamos a conocer quién eres. Perdónanos cuando hemos estado en estas movidas de preocupación, en angustia, ansiedad, o ha llegado la depresión, o la tristeza, o la queja. Perdónanos, Señor. Tú nos comprendes, seguro que sí, tú nos entiendes. Y nos animas en esta mañana a que cambiemos esa mentalidad. A que podamos caminar en la paz que solo tú puedes ofrecer. Porque no es como el mundo la da. Tu shalom es diferente. Completamente diferente. Gracias, Señor.
Mira aquellos que están por internet también, que han escuchado. Mira los que han escuchado en vivo o los que van a escuchar cuando quede grabado. Sea tu poder fluyendo sobre ellos, Señor. Aquellos que están enfermos sean totalmente sanados. Sea tu poder tocando sus vidas. Y que ellos puedan glorificarte a ti. Darte la gloria a ti. Y compartir su testimonio con los demás. Gracias por esa evidencia médica de Norma. Gracias, Señor. Hay veces que hay que tener evidencia para que la gente pueda creer. Lamentablemente, Señor. Y yo sé que así como tú le has dado esa evidencia, Norma, yo voy a tener una evidencia de mi nuevo riñón. Tú lo vas a permitir muy pronto para que la gente crea. Porque hay gente que no cree. Y gracias porque usaste al profeta Brandon, que en estos días hablaba de parte tuya, que tú le mostraste un futuro que está bien cercano, donde él dice que vio, aleluya, descender del reino muchos órganos nuevos para tu pueblo. Y que se acercan los días de grandes milagros creativos, donde tú vas a repartir órganos nuevos a muchos de tus hijos. Será parte de un mover tuyo poderoso para este tiempo final. Y Brandon, aleluya, animaba a la gente a creer y a prepararse para ese mover tuyo. Gracias porque todo tú lo confirmas. Hoy estamos en un tiempo tremendo. Por eso que no es casualidad que usaras a mi mamá temprano a decir, aleluya, que tenemos que creer, que dejemos de limitarte, que tú nos quieres bendecir. Todo aquí armoniza, aún esta enseñanza, todo armoniza, todo ha sido orquestado por ti. Porque es necesario que nuestra mente, aleluya, sea ensanchada. Porque así fuimos diseñados, aleluya. Nosotros vivimos, hablamos, miramos conforme nuestra vida pensante. Por eso que en el hebreo el Espíritu de Dios viene a morar a nuestra mente. Especialmente en el lóbulo frontal. Ahí. Porque ahí es el inicio de los pensamientos del ser humano y ahí está el espíritu del hombre. Y ahí que se une el Espíritu de Dios para trabajar con nosotros. Para que nuestros pensamientos, esa avenida de pensamientos nuestra, se cierre, no haya más tráfico por ahí. Y se abra una nueva avenida de pensamiento de tu palabra poderosa, cargada de luz y potencia. Y podamos correr en esa nueva avenida que es la avenida del Espíritu. Para que entonces sea una realidad lo que dice tu palabra. En tu nombre haremos proezas. Aleluya. Así que gracias por esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. Nuestro amado Señor. Aleluya. Y nuestro todo. Nuestra completa saciedad lo eres tú. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Vamos, alaba al Señor. Dame un minuto de alabanza. He estado muy calladito ahí. Vamos. Alaba al que vive para siempre. Ya mismo nos vamos. Aleluya. Vamos, alábale. Aleluya. Precioso es el Señor de gloria. Aleluya. Oh, aleluya. Santo es el Señor. Fíjate qué cosa, el Señor me pidió una canción. Alfredo, ven acá rapidito. Una canción bien sencillita. Pero si me la pide, yo se la voy a dar.
Vengan para acá rapidito. Si quieren, la primera línea, Alfredo, me observa, es fácil. Re, sol, la. Re, sol, la. Y tiene una parte que hace un si menor, pero... Esa es la canción. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Otra vez. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Tú me haces tan feliz. Mi corazón se alegra en ti. Sol, sol, la. Solo tú.
al Señor. Vamos a repetir, aleluya. Pero conmigo otra vez, aleluya. Quédate en rey. ¿Estás contento? Un aplauso al Señor. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo. Nos vamos de aquí contentos, Señor. En alabanza, no en quejabanza. Aleluya. Nos gozamos, papá. Somos tus hijos, tus hijas. Y tú tienes buenas cosas para aquellos que te aman. Gracias por guiar nuestros pasos, guiar nuestra vida. Que podamos cumplir la cabalidad con tu palabra y con lo que tú nos demandas. Que podamos llevar nuestras vidas al orden que tú quieres, Señor, para que nos vaya bien. Esta semana es una semana de éxito, una semana poderosa en ti. Danos la oportunidad de hablarle a otros, Señor. Y si están enfermos, danos la oportunidad de orar por ellos, porque queremos ver tu poder en ellos. Todo es para tu gloria. En Yeshua. Amén. Amén. Bueno, que están por internet. Bendiciones. Shalom. Bye bye.